el mensaje, la muerte del Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando su última noche en la tierra, antes de su muerte, en un lugar apartado y tranquilo con sus apóstoles. Los acontecimientos en el aposento alto y el significado de la cena del Señor resultan muy profundos, muy impresionantes, porque ocurren en el contexto de la Pascua. La Pascua era un sacrificio que simbolizaba la liberación, la redención, la salida de la esclavitud. Y el Señor Jesucristo concedía su muerte también en función de un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Estos hechos, estas palabras que acabamos de leer o que vamos a escuchar en su celebración, en muchas de las ocasiones ha perdido el verdadero impacto, el verdadero significado. Esta cena no es cualquier cena. Esta cena tiene un significado, tiene un propósito, y entonces no podemos olvidarnos de la profundidad de su mensaje. Esta mañana, hermanos, al participar de la cena del Señor, yo quisiera al menos dejar 3 lecciones derivadas de la cena del Señor. Y tratemos pues de entrar al aposento alto donde Jesús está celebrando este gran acontecimiento. Y es el mismo Señor Jesucristo quien, junto con sus discípulos, explica el significado y el propósito de la Santa Cena. La primera lección que esta mañana quisiera derivar está relacionada con la centralidad de su muerte. La muerte de Jesucristo es un aspecto central dentro de su ministerio, pero también dentro de su obra. La cena del Señor no señala la Navidad. La cena del Señor señala la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Él mismo dice: haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a más de 2000 años de aquel acontecimiento en el aposento alto? Tenemos que hacer lo que Jesús había hecho con sus discípulos, tanto sus acciones como sus palabras: tomar, romper, bendecir y compartir el pan y el vino. Y del pan dijo Jesús: esto es mi cuerpo. Y del vino dijo: esto es mi sangre derramada por vosotros. La cena del Señor constituye un acto conmemorativo que indica su muerte. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre derramada por vosotros. Para que podamos hablar de la muerte de Jesucristo, tenemos que hablar del sacrificio. Y entonces el pan y el vino, nuevamente, es un acto conmemorativo que indica su muerte. Jesucristo quería ser recordado solamente por medio de su muerte. Por eso, cuando toma pan y toma la copa, dice: hagan esto en memoria de mí, recuérdenme.
Por eso hoy el cristianismo está asociado con la muerte de Cristo, con la crucifixión. Si la muerte de Jesucristo no ocupa un lugar importante en nuestra vida y en nuestras acciones, entonces no somos cristianos. La muerte de Jesucristo es un aspecto central en la vida de cada hombre y mujer que profesa el cristianismo. Hagan esto en memoria de mí, recuérdenme en función de mi sacrificio. Esto es el pan, esto es la copa, que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y háganlo en memoria de mí. Jesús quiere ser recordado en su muerte. Pero luego entonces, la segunda lección que Jesús está enseñando acerca de la muerte, ahora es: ¿y cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Recuerden su muerte, pero ¿por qué o para qué? ¿Qué significa la muerte de Jesucristo? Por medio del derramamiento de la sangre de Jesús en su muerte, es Dios quien toma la iniciativa de establecer con su pueblo un nuevo pacto. Y dentro del nuevo pacto, una de las promesas más grandes significa el perdón de los pecadores. Jeremías el profeta, aproximadamente 7 siglos antes, lo había anunciado. Quiero leerlo en esta ocasión, Jeremías en su capítulo número 31 y los versículos número 31 al 34. No lo voy a leer los 4 versículos, pero dice Jeremías 31: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero luego, en el versículo 34 dice: Conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, y ahí viene la palabra en la que quiero yo poner atención esta mañana, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Subrayen esa palabra hermosa en las Escrituras. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Transcurrieron más de 6 siglos, años de paciencia, años de espera, años de expectativa, hasta que una noche, en un aposento alto en Jerusalén, un carpintero de Nazaret dijo: este nuevo pacto, profetizado por Jeremías, está a punto de ser establecido. El perdón de pecados prometido como una de sus bendiciones distintivas está a punto de ofrecerse. El sacrificio que sellará este pacto y obtendrá este perdón será por medio del derramamiento de mi sangre, dice Jesús, en la muerte de cruz. Esta es la perspectiva que Jesús tiene en relación a su muerte. Por eso la muerte es un evento central dentro de la vida del cristiano, porque sin muerte no hay remisión de pecados, sin muerte no hay renovación del pacto, sin muerte no hay esperanza, no hay promesa de vida eterna.
la muerte de Jesucristo, la cual recordamos en esta mañana por medio del pan y de la copa, tiene como propósito perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. La remisión de nuestros pecados es por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso es que el Señor quiere que lo recordemos en su muerte, en su crucifixión, en el sacrificio, como Cordero de Dios inmolado, porque tiene como propósito el perdón de nuestros pecados, y este es un perdón por siempre y para siempre, porque Jeremías dice, y no me acordaré más de sus pecados. De tal manera que la cruz es el sacrificio divinamente señalado, mediante el cual es ratificado el nuevo pacto, y la promesa del pacto es el perdón de nuestros pecados. Jesús muere con el propósito de iniciar una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Por eso es importante recordar la muerte de Cristo, pero también señalar el propósito de su muerte. Y la tercera lección entonces, ahora, ¿qué implicación tiene para nosotros la muerte de Cristo y el perdón de nuestros pecados? Mire, es bien interesante. Cuando Jesús está en el aposento alto, Él enseña la necesidad de que cada uno se apropie de la muerte y el propósito de Cristo de manera personal. En el aposento alto no solamente hay un actor, no solamente está Jesucristo. En el aposento alto hay una docena de personas en ese auditorio, y todos están involucrados, incluido Jesucristo. De manera que Jesús y los discípulos tomaron parte en aquel evento. Cristo entonces tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y les explicó su significado en el momento de entregárselos. Luego, después que ellos comieron, tomó también la copa y la bendijo, y también la dio a sus discípulos y les explicó el significado. Los discípulos no fueron espectadores en el aposento alto. Los discípulos participaron en aquella primera Santa Cena. No era solamente suficiente que Jesús muriera en la cruz del Calvario, sino que era necesario que los discípulos, para poder obtener los beneficios de la muerte, pudieran también tomar el cuerpo y la sangre de manera espiritual, el pan y la copa. El acto de comer, el acto de beber, constituían y siguen constituyendo en este día, por medio de la fe, un acto de recibir a Cristo como nuestro Salvador crucificado y alimentarnos interiormente por medio de la fe puesta en Él. Jesús no solamente mostró el pan, no solamente mostró la copa, sino que Jesús dio el pan y dio la copa. Y los discípulos no fueron solamente espectadores, los discípulos tomaron el pan, tomaron la copa, porque se apropiaron del propósito de la muerte de Jesucristo.
Por eso es que al inicio yo hablaba en el sentido de cómo el significado de la Santa Cena puede ser tan familiar que no profundizamos en la realidad de la Cena del Señor y no le damos el lugar sacramental que se merece. Pudiera ser cualquier actividad más o adicional, cuando en verdad el pan y la copa, Jesús explica y dice, esto significa mi muerte, el derramamiento de sangre, el cuerpo quebrantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Él lo explica, para perdón de nuestros pecados. Por eso es un momento de reconciliación, la Cena del Señor. Por eso es una oportunidad para reflexionar. Por eso cuando se ofrece el pan y la copa, se ofrece como un medio de gracia para crecer, para vivir en santidad, para pedirle perdón a Dios, para pedirle perdón también al prójimo, porque hemos pecado, hemos fallado. Pero no necesitamos celebrar la Cena del Señor hasta que seamos perfectos, sino que es un medio para poder obtener la perfección, para crecer en gracia, para crecer en la santidad. El Señor Jesucristo había enseñado en su discurso acerca del pan de vida lo siguiente: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Preciosas las palabras de Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En resumen, hermanos, una cosa es que Jesús ofreciera su cuerpo y su sangre con su muerte, y otra cosa es que nosotros hagamos nuestras, apropiemos las bendiciones de su muerte. Los dones tenemos que recibirlos por medio de la fe. La cena del Señor sigue siendo una señal externa perpetua de estos dos grandes aspectos. Es una señal del don divino, es una señal de salvación, es una señal de perdón, es una señal de bendición, la cena del Señor. Pero también es una señal de la respuesta del hombre, de la recepción humana. El ofrecimiento está allí. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que es derramado para el perdón de vuestros pecados. Este es el ofrecimiento. Luego los discípulos aceptaron el ofrecimiento divino y tomaron y comieron y bebieron, porque Jesucristo ya ha dicho: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estimados hermanos, es una bendición y es un privilegio celebrar este culto de aposento alto, en donde no somos espectadores, somos participantes en la cena del Señor. Y es una manifestación del regalo de Dios, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, del perdón ofrecido en la cruz del Calvario, pero también es una señal de la recepción del hombre, de la respuesta humana. Por eso acerquémonos a la mesa del Señor en este día. El aposento alto nos ofrece estas tres lecciones: la muerte de Cristo, el perdón de nuestros pecados y la respuesta del hombre. Que Dios nos bendiga y acerquémonos a la mesa del Señor. Amén.